Bueno, bienvenidísimos todos. Hoy abrimos nuevamente este espacio de formación para la paz ciudadana, para el encuentro con un otro. Desde este espacio del ITM, la biblioteca, les damos la bienvenida. Tenemos un súper invitado con nosotros que es un gran líder de esta ciudad y es justamente a través de su voz que vamos a poder conversar el día de hoy sobre el tema de la importancia del tejido comunitario y en las experiencias de unidad. Gerard, qué privilegio tenerte con nosotros. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas bien? Hola, claro que te escucho súper bien. Eh, Súper. ya usted piensan que porque uno está viejito no se sabe conectar a esto, pero no, yo estoy aquí súper play. Eh, Más teso para dónde, sabes más que cualquiera, mejor dicho. no, súper contento de estar aquí en este espacio. Lástima no poder ver a la gente que está conectada, pero bueno, yo aquí intentaré decir las menos bodas posible. De verdad que muy agradecido por estar aquí y tener la posibilidad de una conversa que esperamos que también se amplíe a las personas que nos están viendo y escuchando, Que porque de no, eso se sí, trata. Este tema es para conversarlo entre todos y todas. tienes razón. Siempre es una pregunta que nos hacemos también desde estos grupos de cátedras abiertas y es justamente el encuentro con los estudiantes. Creo que nos urge la presencialidad y poder debatir y poder la pregunta, el estar en desacuerdo. Es también algo que no termina de fusionarse en estas cátedras, pero sabemos que como muchos estudiantes son trabajadores, también están en lógicas como muy de movimiento. Entonces, probablemente también esa jornada de estudiante trabajador nos coincida en este espacio y creo que puede ser también un diálogo ciudadano cada vez más democrático, como vos lo decís, Gerard, en la medida en que dejemos preguntas y dejemos reflexiones bacanas en este espacio, porque es verdad que tenemos una deuda como en esta relacionamiento ciudadano y es ese encuentro honesto, transparente, entero con el otro, en el que también existen la pluralidad, ¿cierto? El disenso. Entonces, bueno, te la quedamos debiendo, Gerard, y por supuesto ya entrada es para una invitación a que vengas nuevamente ya en la presencialidad. De hecho, Gerard nos has acompañado en otros espacios de biblioteca y ha sido tan enriquecedor. Les voy a contar, muchachos, a quienes se conectan presencialmente o en diferido, cuando nos vean en otros horarios, les cuento un poco más de Gerard, antes haciendo como un énfasis en este bellísimo como canto compuesto por René Pérez, cantante de Calle 13, a propósito de Gerardo Pérez que nos acompaña, parecen como familia, gente que sabe decir verdades. Y Mercedes Sosa, cantante también como del Cono Sur y gran referente latinoamericano de las músicas latinoamericanas, contándonos esa urgencia de las infancias que habitan la calle. Y cito el estribillo: es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancias dispersas por la calle, evitar que naufragie su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Y creo que justamente esa como apertura que nos dan estos dos artistas para reflexionar sobre la importancia del tejido comunitario, pues justamente una comunidad cuando se hace cargo de las infancias, es un lugar seguro para crecer, garantiza la dignidad de todo pueblo y se eleva la cultura. Encontré una frase súper bacana, Gerard, que admiro mucho a un poeta que se llama Reina María Rilke, y él dice: la única patria que tiene el hombre es su infancia. Y me pareció tan teso porque de algún modo esa memoria permanece para la vida entera de cualquier ser humano en cualquier lugar en el que se encuentre. Por lo tanto, es una responsabilidad colectiva hacer que esa vida que llega nueva a la tierra crezca lo más como respaldado posible por su comunidad que lo rodea. Y justamente por eso, para hablar de este tema de la comunidad, de la colectividad, te hemos invitado de manera muy como, pues celebrando de verdad tú sí, Gerard, a este espacio que nos permitiste como conectar con este propósito de conversación ciudadana, porque les cuento un poquito de Gerald, era acompañado por más de 50 años, lo que pasa en las calles de Medellín,
pero esas de barrios empinados, esas de realidades en las que cuando cae la noche se duerme despierto, con un ojo cerrado y el otro abierto, así a lo René Pérez. Justamente Gerard, como todos lo conocemos, ha caminado una Medellín bajo la piel, una Medellín profunda en la que la colectividad ha sido manifestación de resistencia en medio de contextos de violencia. Gerard es un ser humano andariego, así lo definen muchas de los perfiles que te hacen Gerard, que sos un andariego vallecaucano, que desde los 17 años amaste esta ciudad como propia y por más de 50 años has caminado sus calles, volviéndote el camino, también parte del camino, mejor dicho, de muchas historias que se tejen aquí. Caminante con sus caminantes y verdadero interlocutor con el valor de acoger a cada persona como un edificante de esta ciudad y, por supuesto, de este país, de la humanidad. Así que, Gerard, pues es un privilegio, qué bacano que podamos conversar en esta tarde de lluvia, de frío, de movilizaciones en cada territorio y que podamos profundizar sobre esta importancia de la colectividad en nuestra ciudad. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Hola, no, es que con todo eso que has dicho ahorita estoy asombrado de un Gerard que yo no conozco, pero que me parece que Pero que es todos sí conocemos y que una, tenemos... Sí, no, sí. pero no, verdad que muchas gracias y muy interesado en ese tema y estos días, pues mucho más con toda la situación que se está viviendo en la ciudad por el invierno, la crisis climática, las consecuencias de las decisiones que no se toman a tiempo en la ciudad, la vulnerabilidad de muchas de nuestras comunidades que viven en la periferia, en las laderas, expuestas a esas quebradas que son sus amigas. En estos días me invitaron a hablar en la Universidad de Antioquia sobre la importancia del agua para las comunidades y conversaba con líderes y con habitantes de los barrios y consideraban que el agua ha sido lo más vital que ellos han tenido para poder estar en esta ciudad, pero al mismo tiempo consideran el agua y lo que ha sucedido en el tiempo, en diferentes momentos para cada uno, cuando han llegado los derrumbes, las avalanchas, los deslizamientos, las crecientes de las quebradas, como como ese ser amado, el agua, ese ser amado que se mueve entre amores y odios Total. y, y es y entonces ahí vuelve, se reivindica la importancia de la comunidad, de la acción colectiva, de actuar juntos, de solidarizarse, de pensar no solamente en cada uno y cada una, si se le cayó la casa, si perdieron los enseres, sino pensar como barrio qué es lo que hay que hacer cuáles son las demandas que se le presentan al Estado o a otros ciudadanos de la ciudad. Eh, entonces, por eso pienso que estas conversas siempre son necesarias. Me gusta mucho, pues además yo no soy el teórico, ¿cierto? De estos temas. Yo, porque además pienso que este tema es vital, que si tiene sentido que hablemos de él, es porque todos tenemos un compromiso con la comunidad, con nuestra ciudadanía. Entonces yo siempre lo que convoco es cuál es nuestro papel en la sociedad con los problemas que existen en la ciudad, porque somos Claro. una sociedad que nos ha ido poniendo como al margen, como que no nos preocupemos, y todo uno escucha más permanentemente en las redes sociales el Día de la Madre o el Día de la Familia o el Día, mi familia, ponen una foto con todos los de la familia, mi familia es todo en la vida, mi familia es todo, y resulta que sí, muy importante la familia para todos, pero vivimos en una sociedad en la que dependemos muchísimos unos de otros. Entonces, bueno, yo hablo mucha carreta, entonces usted me tiene que estar parando, pero para Ay, no, decir, me encanta. Qué bacano, como de verdad esa que te fluye también un montón, Gerard, porque efectivamente es un compromiso colectivo y creo que, pues vos que estás acá hace rato conociendo esta sociedad medellinense, esta colectividad,
te has dado cuenta que el río es un problema, o sea, el río, así como ese cuerpo de agua que nos ha acompañado de generación en generación, pues cada tanto con la época de lluvias, se vuelve realmente incontenible, y porque realmente somos un territorio de muchas aguas, de muchas quebradas. Si vamos a ver por Itagüí también, la quebrada Doña María, Envigado, La Yurá, o sea, cada uno tiene pues como en su colectividad de municipios un montón de aguas que se van conectando junto al río Medellín. Entonces este municipio tiene grandes desafíos también como con esa contención del agua, ¿cierto? Cómo la manejamos, y creo que definitivamente todas esas personas que son la gran mayoría que vivimos en Medellín, que están viviendo en laderas, en territorio pues inclinado, y al lado de quebradas, realmente es tremendo desafío. Yo quería preguntarte como inicialmente por esas infancias que conociste cuando llegaste aquí. Yo creo que probablemente te tocó esas generaciones de los que fuimos chiquitos en los 80 o en los 90. ¿Cómo encontrabas esas infancias? ¿Qué te decían de esta ciudad? ¿Cómo, pues, y qué desafíos encontraste en esa persona que crecía en Medellín? ¿Cómo las veías? Sí, yo, claro, ojalá hubiera sido en los 80, en los 70. Yo En llegué a los Medellín en los 70. 70 y llegué a estudiar a la Universidad Nacional. Y claro, mi ruta siempre fue sobre todo con mis compañeros de universidad. En ese tiempo las laderas de Medellín se estaban poblando, y mis amigos hacían parte de las familias que estaban poblando esas montañas. Y mi programa era con ellos y ellas irme a los barrios y recorrerlos y ver cómo se estaban pensando hacia el futuro ese territorio, esa Claro, comunidad. Y estaban pues muchísimos niños, pues la influencia campesina en ese total. momento era muy fuerte. Nosotros seguimos siendo una sociedad muy campesina, pero ya nos da pena que nos digan que somos campesinos, pero estoy O seguro. montañeros. Exactamente. Que nos escuchan, si se regresan 2 generaciones, 3 generaciones, ahí encontrarán que los abuelos o bisabuelos son de un pueblo, fueron campesinos. Y bueno, pero realmente la gente estaba dedicada a, a sobrevivir, ¿cierto? Porque eran muchísimas las condiciones adversas que tenían en ese momento. Y pues no había Estado. Yo siempre digo, recuerden que la Constitución, el Estado Social de Derecho, solamente se funda en Colombia en 1991, ¿cierto? Anteriormente era una democracia que no hablaba de los derechos. Claro. Entonces, por encima de todas estas condiciones, las cosas más elementales, el Estado no estaba en la acción de cubrirle. Entonces, algo tan elemental como que la educación no era obligatoria. Qué delicado. La educación no estaba y era un derecho que el Estado prestó. Entonces, la gente se movía mucho sobre el ámbito de que los niños que podían estudiar, que había una escuela cercana, pues iban a la escuela, pero muchísimos no tenían cómo estar en instituciones educativas. El tema de la nutrición, el tema de la salud, todo eran temas que los intentaba pues la familia en un primer momento y la comunidad en otro. Entonces, fue algo muy bonito, pues también en medio de esa construcción de la ciudad fue muy interesante, como que las mujeres lideraron todo un Sí, movimiento de protección de los niños y las niñas. Entonces eran las que se encargaban. Son montones de historias muy bellas de mujeres impresionante. maestras que reservaban una pequeña caseta donde llegaban los niños a estudiar y donde una mujer les enseñaba a leer, a sumar, a restar, la manera como las mujeres hacían eh, recetas para alimentar a los niños, y era como la referencia inicial que ellas tenían para allá. Lo mismo de buscar voluntariados médicos. En ese momento el papel de las universidades era impresionante, casi, por ejemplo, la Facultad de Medicina, y en eso es muy famoso, pues el doctor Héctor Abad Gómez en su Total. historia, que
que tenían brigadas de salud para llegar a los barrios populares, o los sacerdotes que fueron los sacerdotes que ayudaron a fundar los barrios, acompañaban a las comunidades, pero había un interés muy grande en proteger la familia. Claro. Pero aún así la desnutrición era un asunto muy crónico. En la medida que se fue instalando la violencia en la ciudad, como siempre, la población más afectada fueron los niños y niñas. Yo siempre digo que uno puede criticar mucho el modelo de ciudad, de lo que ha pasado en Medellín, pero a mí me da mucha alegría cuando, cuando veo fotos de los 90, de los 80 en los barrios populares de Medellín y veo los niños desnutridos, sin ninguna, con muchas dificultades de Claro. socialización, tímidos, retraídos, con miedo. Y claro, y uno ve los niños, hoy pasa a esos mismos barrios y los niños son unos aviones, alegres, despiertos, gordos, bien alimentados. Entonces Sí, yo digo, sí. han pasado cosas en la ciudad interesantes, pero también yo creo que Medellín ha sido, eso no se le debe pues a ningún político ni a los empresarios solamente, pues habrán hecho algunas cosas, pero yo creo que sí fue el esfuerzo colectivo de comunidades enteras buscando mejores condiciones para los niños y priorizando con la educación. Muchas veces aquí había lotes que todo el mundo pensaba que se iban a, la iglesia presionaba para construir iglesias y las comunidades se oponían y decían, no, nosotros lo que necesitamos es escuela para nuestros niños y niñas. Y sacerdotes que decían, oh, la iglesia puede esperar y podemos dar misa en cualquier manga, pero los niños necesitan una escuela. Pues como siempre esa preocupación por las condiciones de la niñez que me parece muy interesante en esa reconstrucción de la historia, sobre todo de las periferias de las laderas de Medellín. Uf, demasiado. Qué interesante. Y a propósito, pues que mencionas esta experiencia como educativa que ha sido tan transformadora y impactante, pues impactante para las infancias en Medellín a través de cada generación. Tú has mencionado que desde el inicio, cuando empezaste a estudiar en la universidad, empezaste con el proyecto que después se transformó en Bajo la piel de Medellín. Sí, ok, o fue pues como esos 8 años que llevan ya de trayectoria con el proyecto Bajo la piel de Medellín. Quisiera que nos contaras un poquito cómo nace ese proyecto y cómo se va desencadenando para también hacer esta publicación de este libro que en el 2019 lograron como publicar y comunicar también a la ciudadanía, como también para hacer un contexto de dónde surge también como este ir a cada uno de los contextos, a participar y colegarse también con las comunidades para, sí, dignificar la vida allí. Sí, no, pues bajo la piel es una cosa pues, reciente en la vida. Eh, con el, digamos, cuando yo llegué a Medellín por varias razones, ¿cierto? Entre ellas, pues en la universidad, cuando estábamos estudiando, que mis compañeros vivían en los barrios, posteriormente hacíamos parte del movimiento estudiantil en los 70 y también tuvimos que ver mucho con esas brigadas que se generaban para ir a apoyar las iniciativas comunitarias. Entonces los estudiantes íbamos a los convites, íbamos a las acciones colectivas en los barrios, nos invitaban, vea que el domingo se va a hacer una parte de la vía de tal parte a tal parte. Entonces escogíamos sitios y Qué entonces belleza. íbamos y entonces cuando ya me gradué, yo pude pues en un momento tomé la opción de, en vez de quedarme trabajando en la empresa privada, lo social yo pues me, me Se llevó, tomó. pues Sí, 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 sí. me tomó y yo terminé trabajando en lo social, pero como yo tengo pues ese perfil más de administrador, pues yo me dediqué pues a ayudar a gestionar las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales. Y pues estas organizaciones tenían el trabajo en las periferias, en las laderas de la ciudad. Y para mí fue como,
pues yo no era de los administradores que me podían tener amarrado a un escritorio, sino que a mí me gustaba ir a los barrios a lo que estábamos haciendo, pero como yo siempre digo, como yo era el único que no tenía nada que hacer en los barrios, yo además de echar carreta con la gente, no tenía que hacer ni, no tenía que llenar diarios de campo, ni tener talleres, ni planeaciones. Entonces yo pues tenía parcerías, amistades con la gente, y la gente me contaba los problemas, pues yo me iba para las casas de unas señoras, y entonces allí conversábamos, nos reíamos y me iban contando. Entonces yo lo que tuve en los barrios fue muchísimas amistades, amigos, amigas, y así, eso. Después trabajé con una ONG que tenía era colegios, instituciones educativas en esos lugares donde el Estado no podía prestar el servicio educativo. Y entonces, claro, ahí tenía relación ya con los maestros, con los estudiantes, con los padres y madres de familia, con los líderes de las comunidades. Y siempre, como yo era el que no tenía nada que hacer, yo ni daba clases, ni yo era el director, entonces yo conversaba con la gente y apoyaba iniciativas y nos poníamos a gestionar proyectos conjuntamente. Claro. Entonces mi recorrido, claro, y eso estamos hablando que esto pasó desde el año 83 hasta el 2013, 14, 15, 14, en diferentes lados, organizaciones. Entonces me permitió como tener un mapa muy, pues más o menos amplio de la ciudad, y yo he dicho el último tiempo, no sé por qué la gente tiene amistades, los funcionarios sobre todo, van a un barrio y si termina el proyecto nunca vuelven. Y yo siempre dije, a uno donde le dan amor, no puede irse, no puede pensar que como que no vivió nada. Claro. Entonces yo siempre terminé con esas amistades, con la gente que me llaman, que conversen. Entonces cuando ya me pensioné, yo como la pregunta del millón siempre es, ¿ahora qué me pongo a hacer? Entonces un amigo me sugirió, me dijo, pues vos la tenés muy clara, pues vos tenés relaciones en muchos barrios, ¿por qué no mostrás eso que vos has conocido, tenés confianza, relaciones? ¿Por qué no se la mostrás a otros habitantes de la ciudad que en Medellín no conocemos a Medellín? Entonces monté ese programa con el afín de hacer eso, de recorrer la ciudad, de conversar entre diferentes, entre comprender las dinámicas, las problemáticas, y sobre todo con algo que decía al comienzo, comprender que los problemas de un barrio no son los problemas del barrio, son los problemas de toda la ciudad. Sí. Me sorprende mucho cuando dicen que el problema de un niño o una niña que no está yendo a la escuela es un problema de la familia, y que la familia, ¿por qué no atiende? Y dice, sí, puede ser originalmente de la familia, pero si no comprendemos que un niño que queda desescolarizado es un problema de la sociedad, ¿cierto? Es la sociedad la que debería estar pendiente de que los niños vayan a la escuela y permanezcan en la escuela, pues vamos a generar más y más problemas. Pues cuando ya están en el combo, entonces decimos que los pillos, que los ladrones, pero nadie se preocupó qué pasaba con ese niño. Entonces, eso es bajo la piel, una idea allí, y lo que sí fue que cuando yo había creado el programa, pues alguien con fama me propuso que escribiera esas historias que contaba, y entonces ahí nació pues como la idea del libro, y como no sabía cómo ponerle al libro, pues alguien me sugirió de ponerle el mismo nombre del programa, y entonces se llamó también Bajo la piel de Medellín, y son un conjunto de historias de líderes, de comunidades, de luchas, de dificultades, del papel del conflicto armado en la construcción de los barrios, en la periferia, y también pues unas reflexiones sobre el modelo de desarrollo de Medellín. Pero bueno, yo es que yo hablo mucho, entonces usted no me para. Qué nota, pero es que me parece una nota, Gerard, porque definitivamente creo que estás haciendo una pedagogía de la escucha, del diálogo, desde hace rato, desde el 83 que venís caminando,
y conociendo gente y tejiendo historias tan profundas, porque también soy como súper admiradora del libro Bajo la piel. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace varios meses, un par de meses, y realmente me enseñaste un montón a través de allí. A vos no te gusta que yo nombre títulos de nada, pero también para poner en contexto a la gente, Gerard es licenciado en Ciencias de la Comunicación y egresado de la universidad, docente de la República y docente de Historia. Gerard, me enredo un montón, pero simplemente para mencionar como que también tu intención pedagógica desde la palabra, que creo que necesitamos mucho en Medellín eso, cómo aprendernos a conocer, o sea, cómo poder volver a mirar hacia afuera y hacia adentro con esa pedagogía de la escucha y del diálogo, que creo que ha sido pues como tremendo maestro para todos. Por aquí, Weimar Tamayo nos saluda. Hola, Weimar, bienvenido. Por aquí, desde la Cátedra de Paz, te damos la bienvenida. Y justamente como, pues, ya teniendo claridad de esa ruta, como de cómo se fue gestando el proyecto, que fue producto de la vida, del encuentro con el otro, de también eso que te decía, también tu propio camino de seguir más allá de lo administrativo, el encuentro con la gente. Tuviste como una experiencia muy interesante y en el libro Bajo la piel de Medellín lo pude como visibilizar mucho, como a través de esa línea de la educación. Ahorita tú lo mencionabas muchísimo, con dos proyectos específicos que fueron como centros o focos de transformación del territorio y creados por la misma comunidad. CDPRO y CDESIS, que incluso fue como en ese territorio de Altavista, me parece, y me corregís porfa si no es así, que es un territorio tan enriquecido y como donde confluyen tantos escenarios diversos de la misma Medellín, pero que justamente a partir de esa propuesta como colectiva, de ese sumarse y co-crear juntos con mujeres líderes, bueno, un montón de como actores que se pusieron ahí a trabajar juntos y se crearon escenarios de educación y de transformación ciudadana muy, muy bacanos. Qué nota que nos contaras cómo fue también ese florecer de CDPRO y CDESIS, que son hoy, cómo en qué se han transformado y cómo fue también ese impacto para la comunidad de Altavista. Sí, lo que pasa es que CDESIS era como la corporación, ¿cierto? Okay. La forma jurídica en la cual estaba agrupada pues un conjunto de maestros y maestras que formaron esa ONG. Y CEDEPRO era el nombre de la institución educativa, que era traducida Centro de Educación Productiva, que pues, yo no había llegado todavía a CEDESIS cuando ellos habían creado a CEDESIS y a la institución educativa con una idea. Era un conjunto de profesores de la Universidad Nacional que pensaron que tomaron el modelo de la educación cubana y montaron esa institución con la idea de crear una institución educativa que acogiera a los chicos y chicas que andaban en otros planes en la vida, ¿cierto? A través de lo que en ese tiempo no se escuchaba todavía, el proyecto de vida, proyectos de interés, pues crearon esta institución en una caballeriza. Era, de hecho, la historia medio mítica de esto es que había una finca por allá que el Estado tenía en extinción de dominio y ellos presentaron una propuesta y la Consejería Presidencial de Medellín en ese momento la aceptó y pudieron montar el colegio, pero los aulas eran eso era una caballeriza. Sí, como un potrero, pues, como galpones así de animales. Sí, yo tengo un montón de fotos de esa institución y entonces ellos lo que dedicaron fue a que la institución se convirtiera en un refugio para los chicos y chicas que eran expulsados de otras instituciones educativas de la ciudad, esos que ya nadie quería. Entonces ellos los aceptaron en la institución y construyeron un proceso educativo centrado en cada joven, en cada niño, ¿cierto? De hecho, el lema era conocer produciendo y producir conociendo. Mucho era como la idea de que cada chico escogía su camino de aprendizaje
y la institución lo iba rodeando, pues ahí, en medio de las penurias más completas, porque el Estado no financiaba. En ese tiempo el programa era una cosa a través de unas cosas que era el ICT, que el ICT en ese momento, que pagaba como una beca por estudiante, pero casi la plata la pagaba a final de año, entonces Claro. los profesores aguantaban hambre casi todo el año, pero era un compromiso muy grande. Eso fue el nacimiento, el comienzo con muchas dificultades con la comunidad de Altavista, pero lentamente se fue convirtiendo en un proyecto del corregimiento y allí pues ya comenzó como a crecer. Cuando yo llegué, cuando yo estaba ya llegando allá, ya había crecido y había generado otro proyecto educativo en el barrio El Picacho, Ay, ok. en una institución muy grande que el municipio, el municipio y el departamento han construido y que no han podido inaugurar por la violencia. Entonces estos locos eh, asumieron ese colegio y participaron de un proceso de paz que también está narrado un poco en el libro, en la Qué experiencia bello. de esto. Y, y bueno, y ahí nacieron otros proyectos, como tú puedes ver, como la escuela busca a la mujer adulta, como una propuesta para las mujeres que habían tenido que abandonar el sistema educativo, un proyecto centrado pues en las mujeres con todas las condiciones para que ellas pudieran estudiar, como alimentación, con asesoría psicológica, jurídica, un jardín infantil para que ellos pudieran tener a los niños mientras estaban estudiando. Bueno, es como parte de las cosas y luego nos especializamos mucho en abrir proyectos educativos con población desplazada. Pues tuvimos uno allá mismo en el Picacho, pero la parte de arriba con niños desescolarizados que llegaban a esta zona en la Comuna 8, en unos asentamientos que habían estado por fuera del sistema educativo totalmente. Bueno, y luego con programas de educación de adultos, y luego hicimos el pilotaje, hicimos parte del pilotaje de Buen Comienzo, pero sobre todo llevando Wow. jardines de Buen Comienzo a esas periferias. Esa era un poco la labor que hizo CEDESIS y lastimosamente posteriormente pues se quedó sin recursos. Bueno, la politiquería de los programas educativos, cuando ya se volvieron sostenibles, hizo que fueran un botín político y quedaron en manos pues, de empresarios de la educación y CEDESIS tuvo que cerrar y el colegio también. Entonces, esa es como la historia triste de esta, Ay, qué pero nos, fuerte. pero nos queda la memoria de todo lo bacano que hice y lo mucho que fuimos muy felices trabajando allí. Bellísimo, Gerard, porque además finalmente como que esa semilla queda instalada en cada ser humano, quien vivió la experiencia, en que vio una oportunidad y como que le hizo pues como fue inmune a la guerra, o sea que ya no era una opción para esa persona el irse tras las armas, los combos, que era pues tremenda como fragilidad en esa década del 87, 88, pues que era como también el boom del narcotráfico. Por lo tanto, creo que a pesar de que no hay una edificación, quizá hay un montón de seres humanos que son edificantes de la ciudad a partir de una experiencia de vida súper diferente. Sí, total. Y hay muchas historias muy bellas. Yo ahorita estoy escribiendo un libro, pues que no sé cómo se llamará, pero son historias de jóvenes improbables, Oh, que, que lo que intento es mostrar, pues hemos estado contando las historias de los chicos que bajo muchas condiciones terminaron en los grupos armados o presos de las drogas o del licor sí. o sencillamente parados en las esquinas. Y estoy trabajando en un texto que quiere contar la historia de 10 pelados y peladas que, que contra todos los pronósticos, que contra todas las dificultades que tenían, con todas las condiciones de pobreza, de violencia, terminaron teniendo un proyecto de vida sólido y consistente. Y hoy son muchos ejecutivos de empresas,
profesores universitarios, investigadores de centros sociales o de tecnologías, artistas de diferente orden. Entonces, ando como empeñado en este proyecto, pero no para endiosarlos a ellos, que sin duda es un reconocimiento a ellos, sino sobre todo para pensar que lo importante que es el apoyo de los y las jóvenes en las diferentes condiciones para que puedan hacer su proyecto de vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en vez de estar pensando eso que decía ahora, que los problemas de ellos son problemas de su familia y que si no estudian, si se dedican a la droga, es porque la familia no lo supo llevar. Entonces, estas historias cuentan muchas posibilidades de, de por qué contra todos esos pronósticos terminaron haciendo cosas tan bacanas en la vida. Qué belleza, Gerard. Y sabes que yo también como que coincido muchísimo, qué nota poder conocerlo, esa publicación próxima que harás, porque creo que... Próxima, no me meta presión aquí. Que... Es que bueno, te calmas. No, pero realmente, porque creo que hay un mérito también en ese primer sí que da ese joven a dejarse acompañar, ¿cierto? Como esa confianza en medio de una realidad que a veces no ha sido la más como honesta, como legítima en esa relación con una autoridad o con uno que le antecede y que lo ha tratado incluso con mucha violencia. Entonces, decirle sí a ese maestro, a esa persona que lo quiso acompañar y hoy verse como gracias al apoyo de personas como vos, o sea, como un montón de gente que se ha ocupado de crear atmósferas y ecosistemas de otras oportunidades, otras visiones de vida, de mundo. Creo que esa improbabilidad de una vida que crece más allá de las mil dificultades o la hostilidad de esos contextos que creo que es de mucho mérito inicialmente de ese joven, ¿cierto? Que cree, que confía, que va más allá de toda la realidad a veces compleja que se puede vivir. Y justamente por eso te quería preguntar, vos en ese libro decís, sin caer en, vos decís, lo único que necesita un joven es sentirse reconocido y tener un lugar en su comunidad. Y creo que es demasiado potente porque es verdad que no solo un joven, yo creo que cualquier ser humano, ser reconocido dentro de su colectividad, tener un lugar respetado, digno, es allí y como reconocido desde su virtud, desde su talento. Creo que ahí pueden pasar cosas muy interesantes en esta ciudad para las nuevas generaciones. Por eso quería preguntarte sobre el papel del maestro. Vos que conociste en esos centros CEDEPRO o CEDESIS, lo nombrabas como maestros culebreros, antropólogos, sociólogos, matemáticos, filósofos, o sea, agrónomos, porque me imagino que en un contexto como así de potreros, era como para sembrar o para irse a deshiervar, no sé, pero era justamente como esa acción motriz, o sea, de la fuerza de involucrar al otro para que la mente se radique en el presente, que yo creo que es interesante conocer qué es para vos un maestro, cómo te lo puede definir tu experiencia y tu camino como líder en ese territorio. No, yo no tengo, me molesta mucho que la gente piense que los maestros son unos vagos, que no les gusta la educación, que están allí porque no tienen de qué más vivir. Y yo le digo a la gente, vaya, métase pues por usted vago, usted que no quiere hacer más cosas, vaya y métese a un aula con 40 jóvenes que joden y a ver cuántos días aguantan. Oye, yo, si usted no es, si usted no es un apasionado de la educación o no tiene, pues difícilmente va a poder persistir. Y yo lo digo porque hay historias muy bellas pues que yo he conocido de, de los maestros y maestras que son unos referentes. Mucho yo quisiera como que algún día hacer un gran homenaje también a esas historias de los maestros, pero porque se convierten en todo, como dicen ellos, son los psicólogos, los papás, los tíos, las mamás,
el maestro, pero la trabajadora social, bueno, son todo en un plano, porque muchas veces estos chicos no tienen compañía, no tienen quien acompañe su proceso, y los maestros terminan siendo eso, ¿cierto? Y me parece muy bello, pues las historias son impresionantes. Yo tengo una amiga profesora allá en Altavista Hermoso. que, que todo el tiempo se ha dedicado a los temas ambientales, y, y ella es una, ¿cómo decirlo? Le digo ídola, pues, pero es un referente para la mayoría de jóvenes que vieron biología con ella y vieron otras materias, o ella fue su directora de grupo. Recuerdo una experiencia muy linda, porque nosotros éramos un colegio con mayordomo. En ese, Wow. en ese tiempo había un señor con la No era esposa, celador, sino como toda su familia ahí. toda la familia tenía una casita y ahí vivían. En ese Qué tiempo belleza. la Ley General de Educación no prohibía eso. Entonces él tenía, y era un campesino. Entonces él era como otro docente. Yo le decía que él era el auténtico jefe de disciplina, porque los pelados le copiaban, le querían, pero ella se coordinaba mucho con él para, para trabajar los temas de biología. Y alguna vez se pusieron construyeron una propuesta para encontrar cómo era posible controlar, mantener el agua, el agua Pot- pura, pues como Potable. no, pero sobre todo no tanto creo que lo potable, sino que no fuera tan contaminada, más bien a partir Claro. de insectos, Ah, de algunos insectos del territorio. Y, y ella consiguió un grupo de un barrio que hoy está en líos, y siempre se habla muy mal de ellos. De esta semana que volví a escuché otra vez hablar al alcalde de, de ese grupo armado, me volví a dar mucha rabia, pero eran chicos que terminaban siendo estigmatizados por el sí. resto del conocimiento, nadie quería estar con ellos. Y ella se puso y montó un proyecto de investigación para hacerle seguimiento a esto, y se lo presentaron ¿cómo se llama esto? Pues el Parque Explora. Al El Parque Parque Explora. Explora se lo aprobó en un concurso que hubo, y luego ellos quedaron de ganadores, Wow. como una investigación que era absolutamente importante para la ciudad. Y el premio fue invitarlos a los cinco chicas y chicos, eran allí, para una feria internacional de proyectos de investigación en biología en México. Entonces, de la noche a la Tremendo. mañana, estos chicos estaban por allá, y claro, lógicamente hoy son pelados y peladas que la vida les cambió completamente, y es muy bello. Pues entonces yo digo, los docentes son eso, son esa posibilidad. Por eso tienen que estar los que tengan ese sentimiento en el alma de saber, no solamente de su saber y en su área, sino el profundo convencimiento de que vivimos en una sociedad, en un país, en una ciudad profundamente desigual, en condiciones de pobreza extrema, y que el papel de ellos no se puede reducir al aula, ni estar criticando a los chicos porque no se manejan bien, sino generando esos nexos para posibilitar la construcción de mejores proyectos de vida. Completamente. Gerard, yo tengo la tentación de decirte profe porque me estás enseñando un montón de cosas acá, antes como se me da ley el profe, pero realmente de esta experiencia que además visibiliza esa riqueza de experiencias de juntanza, de comunidad en Altavista, creo que es un territorio de muchísimas experiencias de colectividad, también de muchos desafíos, pues como que tú nos contabas en el libro mismo que confluyen varios territorios, Guayabal, Comuna 13, Belén, Belencito Corazón, pero que son un ejemplo para el territorio de Medellín como de esa cohesión y de en medio de esas diferencias poder juntarse a crear otras realidades, a pensarse juntos como comunidad y a gestar también como esas memorias de desarrollo que nos permitan proyectarnos sí, como colectividad. Y justamente quería preguntarte, como a propósito de ese territorio, de ese corregimiento de Altavista, que actualmente pues
me imagino que están también habitando muchos desafíos con los inviernos. ¿Qué nos enseña la ciudad hoy? Cómo esa práctica de colectividad y esas acciones que han tomado ellos y que han cambiado el rumbo también de su propio territorio, ¿qué nos enseñan hoy a la ciudad? ¿Cuál es el llamado también que hace ese territorio de Altavista hoy para la ciudad? Pues es que digamos que Altavista hizo una cosa que es, pues que yo creo que hay que dar un poco de contexto, porque la última reforma político-administrativa de la ciudad fue en el año 87 y, y cuando se dividieron todos los comunas y corregimientos, toda la ciudad, Ajá. se dieron cuenta que les quedaba sobrando una parte de la ruralidad y no sabían qué hacer con esa parte. Entonces dijeron, no, pues juntemos todo eso y llamémosla Altavista. Pero juntaron cuatro, ellos llaman microcuencas, que no tenían ninguna identidad de ningún tipo, ni económica, ni cultural, ni histórica, ¿cierto? Además son cuatro sectores totalmente incomunicados entre sí, ¿cierto? Todavía hoy, pues uno, por ejemplo, de la vereda San José del Manzanillo a lo que se conoce como Altavista Central y que venir hasta el Parque de Belén y luego coger otra ruta para ir hasta allá. Y así son las cuatro, ¿cierto? Yo le dicen que son una pata de gallina. ¿Sí? Ay, ok. Que Sí, no, sí, como ¡pum! Se sí, dividen. no se comunican entre sí, entonces hay que venir a la centralidad para volver a arrancar para allá. Entonces una tarea inicial fue que se conocieran, porque era que no se conocían y no querían conocerse además. Ellos decían, pero ¿por qué me van a decir ahora que yo me tengo que reunir con gente del otro extremo cuando yo toda la gente, todo el tiempo me he reunido con la gente de Belén Rincón, por ejemplo? Exacto. Entonces fue un trabajo muy grande de socialización, de conversación, hasta pues generar como unas redes ahí entre ellos, pues se convirtió en una experiencia muy importante para la ciudad, porque fue uno de los primeros planes, uno de los primeros planes zonales de desarrollo que hubo en la ciudad, pues, en la planeación participativa. Y, y cuando la planeación no se hacía para adjudicar recursos, cuando la planeación se hacía como un ejercicio político de las comunidades para pensar su futuro. Entonces, por ejemplo, a mí nunca se me olvida y lo pongo siempre de ejemplo, que cuando hicieron el primer plan de desarrollo en esta comunidad, contrario a lo que todo el mundo pensaba, el proyecto priorizado por ellos y ella fue educación universal y de calidad para los niños y niñas. Entonces, pues yo Qué decía, belleza. pero ¿a dónde salieron estos con ese proyecto? Y ellos la defendían y lo regaron por toda la ciudad y montaron mesas de educación en todas las veredas y se reunían y eso fue un plan muy fuerte, muy contundente y eso fue como una de las grandes enseñanzas que le hizo, pues además porque generaron unos liderazgos nuevos para el corregimiento y para la ciudad, ¿cierto? Hoy lo que pasa es que pues, los procesos no se cuidan y no tienen pues allí y yo creo que la planeación en la ciudad se convirtió en un juego de rapiña por recursos. Ya la gente no participa por pensar el desarrollo, sino para saber qué pedacito de la tajada del presupuesto participativo les toca y se pueden gastar y pueden ir a los bolsillos de ellos. Entonces Altavista ha sido ya, pero además es un territorio muy diverso, es dividido por pequeñas partecitas donde Sí. cada una pues lucha por mejorar las condiciones y realmente el tejido social, el comunitario de conjunto, esta semana lo tocaba, lo veía con respecto pues a las avalanchas que han venido, que ocurrieron en el corregimiento. Pues prácticamente todo el corregimiento ha terminado pues con deslizamientos, con barrios, con muchas casas derrumbadas y yo participo pues en esos grupos de WhatsApp de líderes y lideresas y me impresiona mucho las peleas y cómo muchas veces lo único que le importa a un sector
es que el transporte y el agua le llegue y para eso no le importa qué le está pasando al vecino. Y ese es un problema del corregimiento, pero es un problema de la ciudad. Por eso yo intento, pues, cuando tengo oportunidad de estar en conversaciones, decirle, pero es que tenemos que pensar de manera colectiva los problemas de la ciudad, ¿cierto? Si ellos se quedan sin agua, yo por qué no voy a, si puedo hacer alguna acción solidaria, compasiva con el otro, ¿por qué no me pongo a disposición? ¿Por qué yo hago? De hecho, nosotros estuvimos recogiendo ropa y víveres la semana pasada y me impresionaba mucho que la gente regale ropa totalmente destrozada, que aproveche esta situación para desenhuesarse de la ropa que tiene en la casa, Por Dios. que no tiene ya dónde ponerla. Entonces, ay, no te voy a regalar una ropita. Y son camisas rotas, pantalones rotos, calzoncillos vueltos nada. No, 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 por Dios. Una cosa de humanidad que tenemos que rescatar en la ciudad y yo creo que es el llamado a los pelados que están en el proceso de ser profesionales, como que pensemos que es rico, que Por claro, el supuesto. avance de ellos en su vida, pero que también no podremos vivir en una ciudad más, esa mejor ciudad que queremos para todos si no pensamos cómo podemos apoyar las iniciativas de ciudad que realmente lleguen a mejorar las condiciones de vida de todos y todas. Completamente, Gerard. Y me parece muy teso porque vos sos una persona de acciones, como que no te quedas en las palabras. Obviamente esto nos visibiliza una urgencia incluso y que sea este el espacio también para convocar a todos quienes nos estamos formando para la paz, a que también hagamos nuestra parte, ¿cierto? Probablemente tienen muchos desafíos también de ubicación estas personas. Me contaste detrás de cámaras y hablábamos un poco justo de esto y es qué hacer frente a esta realidad de reubicación de 200 familias en Altavista que están hoy en albergues temporales, pero que no tienen una certeza de dónde llegar y habitar realmente un espacio en el que puedan permanecer. Y justamente también pensamos, bueno, la convocatoria a una donación de cosas que pueden ser útiles para el invierno, cobijas, ropa, alimento, pero también concretamente, ¿qué crees que podemos hacer como ciudadanos? Si de pronto los tiempos tan dilatados a veces del Estado no son eficientes, ¿qué sí podemos hacer como colectividad, como ciudadanos? Porque me lo pregunto, Gerard, porque también siento que a veces quienes ha sido como vulnerado por lo público, por ese escenario público, no valora, no, mejor dicho, no piensa en los otros, piensa en sí mismo. No tiene la capacidad de pensar en, ay, voy a ayudar a los otros porque ya ha sido vulnerado. Entonces está siempre como en ese agarrar lo que puede. Y me parece que también hay algo por sanar ahí dentro del escenario ciudadano, ¿cierto? Cómo realmente reparar ese hilo en el que ese otro ha sido herido también por lo público, cómo recuperar la confianza en lo público, en lo estatal, y cómo cuidar eso público cuando yo he sido herida por eso mismo, ¿cierto? Como que, y cómo también, no sé si la pregunta sea difusa, pero es una invitación también a quienes nos escuchan, ¿cierto? A quienes nos formamos acá, hombre, ¿qué podemos hacer nosotros? Y también muy relacionado como con esa persona que está en esa situación con otros tratando de buscar soluciones y piensa de manera egoísta, cómo entender ese lugar también, porque a veces es ahí donde hay que empezar a reparar ese tejido social. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, total, total. Es que hay varios ejemplos y yo creo que incluso hoy, ¿cierto? Todos los que vivimos, los que estamos alrededor de un barrio, de la periferia, no, ni siquiera en la periferia, Exacto, pues la periferia es cultural de pronto, pero por ejemplo el caso de Moravia, exacto. que era un orgullo de la ciudad para el turismo, para la gente que llegaba a Moravia a disfrutar del morro, a recorrerlo, y todos vimos cómo se volvía a poblar el morro de Moravia y que se llenaba nuevamente de viviendas que están en alto riesgo porque ese morro todavía despe gases disiliados todavía y, y sin embargo hay 400, 500 casas nuevas construidas alrededor del morro y el Estado no hizo nada, pero los ciudadanos tampoco hicimos nada. Entonces, y todos
Yo todo el tiempo escucho a la gente diciéndome, es que por mi casa están loteando y los pillos están vendiendo lotes y están construyendo casas y nadie hace nada, pues o mandan una carta o le da miedo porque por no Claro. enfrentarse con el grupo armado. Pero por ejemplo en este momento se está iniciando el debate en la ciudad del plan de ordenamiento territorial Excelente. y dejamos que ese plan lo discute el Consejo con 10 expertos y los gremios que están interesados en que el suelo de la ciudad se utilice para esto otro. Y, y no hacemos nada como ciudadanos, ¿cierto? Creo que las universidades, los estudiantes, los profesores deberían de generar propuestas de qué es lo que, cómo es que queremos habitar esta ciudad. El tema del ruido, por ejemplo, se está consumiendo en buenas partes de las zonas residenciales de la ciudad y no hay un movimiento que diga, pues, tenemos que parar, tenemos que pensemos en que no podemos vivir en una ciudad que todo el tiempo hay más y más ruido. No tenemos una discusión del tema de la turistificación de la ciudad, hasta dónde queremos que la ciudad siga emprendiendo ese camino como hacia Barcelona, alrededor del turismo, cuando ahora vemos en Barcelona que la gente ya está totalmente cansada y desarrollando acciones, pero aquí pareciera que tenemos que recorrer ese camino, ¿cierto? El tema de la vivienda ilegal, ¿cierto? En Altavista, por ejemplo, todo el mundo vio que se construían estas casas al pie de la quebrada y no se hizo ni el Estado, ni la comunidad, ni la ciudadanía hicimos nada para que allí no se pudiera construir y todos sabíamos que no. Tuvo que pasar, venir la quebrada y tumbar los ranchos y la gente quedar sin casa para que ahora llegue el municipio a decir que todo el mundo se tiene que desalojar sin importar ya el nuevo drama humano que está en el medio. Entonces, mucho, podrán decir que es que yo estoy viejito, entonces ya digo es esto, No. pero es que esta ciudad nos pertenece a todos, pues yo, una cosa tan elemental como esa, ¿por qué no nos sentimos parte e intentamos hacer? Entonces aquí pareciera que todo el que habla de cosas como estas sociales es porque es petrista, comunista o uribista o no sé qué, no, es porque no reivindicamos esta opción de ciudadanos, los ciudadanos. A mí cuando me invitan a hablar a algún lado y me dicen cómo te presentamos, yo no tengo título más grande que ser ciudadano. Qué bello. Ser ciudadano con derechos y responsabilidades. Me parece que es el lugar donde deberíamos de estar todos. Pero bueno, me emociono mucho y hablo y hablo. Ay, no, Gerard, y es un placer increíble, o sea, planteas cosas impresionantes que de hecho hemos bordeado en este espacio. También hablamos de la gentrificación con algunas extranjeras docentes de aquí del ITM, pero no deja de ser una realidad cada vez como más desbordante y por supuesto que hay que ahondar incluso justo en la problemática, en la dificultad, ¿qué vamos a hacer? Creo que eso nos ayuda mucho a crecer también en participación y en pensamiento crítico como ciudadanos, como ese lugar por antonomasia que vos habitás y que creo que necesitamos apropiarnos más de ese título. Yo quiero leer un fragmento de tu libro en la página 130 que lo escribí porque me parece que dice muchísimo acerca de lo que estás mencionando. Una ciudad no está hecha de fichitas, sino de seres humanos con arraigos, historias, sueños y temores. Y puede llegar a ser muy violento que ese territorio de las memorias personales, familiares y comunitarias, que es el barrio, empiece a ser considerado por incómodo o inapropiado para la dinámica de la ciudad, como ficha a remover. Y creo que eso nos habla un montón también, incluso las dinámicas económicas, de construcción, de pensar un territorio exclusivamente como para sí, como esa mirada un poco desde como las personas que logran tomar decisiones, sino de verdad mirar quién está dentro de ese contexto habitándolo. Y creo que lejos de, hombre, o como parar un propósito de desarrollo es justamente pues visibilizar quiénes habitamos este lugar. Entonces nos haces un llamado como más a la reflexión y de verdad a detenernos sobre pues como sobre este punto que además expusiste un montón en torno también a esa realidad tan frágil de quien tiene que cambiar
su territorio, pues por obligación básicamente, porque los están sacando de ese lugar. Yo quisiera preguntarte, Gerard, la semana pasada tuvimos una visita muy, muy bella de la familia Lalinde, no sé si los tenés en el foco, ellos son como referentes de paz en Colombia porque fue la primera desaparición, el caso de desaparición forzada en Colombia que fue de la familia Lalinde. Fabiola Lalinde fue pues quien gestó esa operación Sirirí y tuvimos la fortuna de tener su hija con nosotros para conversar, como también para escuchar su punto de vista frente a este camino que hacemos como sociedad para la paz. Y obviamente ella nos contaba toda la realidad, Adriana Lalinde, que le mandamos un saludo y un abrazo desde acá y con mucha gratitud, de todas esas realidades tan frágiles que se caminan en este posconflicto o en esa realidad por reconstruir, por reparar en Colombia, y que justamente ella nos mencionaba una cosa que me parece súper importante y es recuperar el respeto por el Estado, que se refleja también en ese respeto del bien común. Es que yo ahorita yo creo que lo mencioné porque me parece que tiene mucha resonancia también como con esa postura democrática y de ciudadano que habita con los otros, porque es como una experiencia también de lo público. Me gustaría como que nos contaras cómo crees que puede ser ese camino para recuperar el respeto, pues por esa escenario de lo público, del bien común, de eso que también podemos reconocer como Estado, porque es en esa medida que nosotros vemos cómo se refleja en la práctica ese beneficio con la sociedad, ¿cierto? Yo como experimento como esa relación con el Estado, en el bien común, en la vía pública. Entonces, quisiera preguntarte y decirme de pronto si me estoy enredando, pero ¿cómo es ese camino que debemos hacer como sociedad para recuperar el respeto por el Estado, por ese bien común y por esa como espacio común que habitamos? Sí, ese es un tema que uno corre mucho el riesgo de hablar bobadas pues con esto, ¿cierto? No, para Porque, nada. no, porque en la, claro, uno lo dice como muy fácil, ¿no? Que tenemos que volver a tener confianza en el Estado, pero Claro. la desconfianza no surgió por nada, ¿no? Somos una sociedad en donde nunca hemos tenido un Estado que vele por los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? El Estado ha sido un botín en permanente disputa por los más diversos intereses, ¿cierto? Por sectores políticos tradicionales, por las mafias, ¿cierto? No se puede olvidar que el 35% de un Congreso estuvo en manos de los paramilitares en un periodo. Los ganaderos pujan para que el Estado y llenan de corrupción a los políticos para que se tomen medidas que los liberen de responsabilidades o que les permita apropiarse de las tierras de los campesinos. Desde que yo me conozco, desde que yo hablaba de economía con mi papá siendo un niño, mi papá me hablaba que la tarea más urgente de esta sociedad era la reforma agraria. Y han pasado 60 y pico de años y no hemos sido capaces de hacer una reforma agraria que distribuya las tierras, que genere un campo que produzca equitativamente y que produzca lo que el país necesita, no lo que unos pocos ganaderos o empresarios se quieran meter a los bolsillos, ¿cierto? Entonces, estamos llenos como de eso y tenemos una ciudadanía que por muchas razones somos muy pasivos porque aquí también yo creo que una de las cosas más terribles que nos ha pasado como sociedad fue fueron los movimientos armados, sobre todo las guerrillas, porque le dieron una papaya impresionante a los gobernantes, a los políticos, a las élites, a los empresarios, de estar diciendo que cualquier acción que quería reivindicar los derechos ciudadanos no se hacía sino porque estaba infiltrada por el movimiento guerrillero. Entonces, aquí siempre se criminalizó la protesta, las luchas campesinas, las luchas obreras, las luchas de los pobladores, las luchas estudiantiles. Entonces, el tema de la confianza hay que volver a
y en este momento lo vemos, que terrible ese nivel de polarización, que uno ya no sabe, que dificulta cualquier posibilidad de conversación, ¿cierto? Es casi imposible generar un ambiente de conversación. Entonces, porque yo creo que la única manera de generar esa confianza es que los ciudadanos tomen un papel protagónico en la defensa de sus derechos, ¿cierto? Vos cómo defendés, yo pongo el ejemplo del espacio público, vos cómo defendés el espacio público si no tomándote el espacio público, pero si vos no haces uso del espacio público, habrá otros que lo tomarán y lo distribuirán y lo privatizarán, y eso lo vemos aquí con el centro, es un fiel ejemplo de lo que pasa con esto, ¿cierto? Entonces, yo creo que el país creo que como sociedad necesitamos volver a activar el poder ciudadano, ¿cierto? Yo como no creo sino como en eso, y todos mis llamados es a que, a que conversemos, a que construyamos propuestas, a que nos digamos de frente qué es lo que no funciona y tengamos discusiones con los gobernantes. Hacia los gobernantes no me gusta, no les guste, pues, pero yo creo que los últimos 20 años, 30 años he estado es en discusión permanente con el Estado, diciéndole, pero es que ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Posiblemente debo estar muy equivocado, pero una ciudadanía, si el poder civil no se expresa, creo que será difícil, porque a nombre de qué le vamos a decir a la ciudadanía que confíe en corruptos, ladrones, pillos, repillos. Total. Es súper delicado y hay que tejer muy finamente como cada hilo. Definitivamente creo que la paz, que es una propuesta que creemos firmemente en esta formación ciudadana para la paz, básicamente. Y no deja de ser una utopía, pero una utopía que no nos podemos dar el privilegio de renunciar. Todo lo contrario. De hecho, estuvimos hablando en algún momento con el profesor Gilbert Mesa y decía que a veces vamos a tener que probar lo amargo de trabajar por la paz, de no probarla, ¿cierto? Pero de perseverar de tal modo que la merezcan las nuevas generaciones, que la merezcan y la puedan probar esos niños que vienen, esos pelados que están creciendo y que les toque de verdad una Medellín mucho más respetuosa, digna de la vida, de la pluralidad. Y vos, pues, es muy teso porque es que también en el libro mencionas una realidad de lo legal y lo legítimo frente a esas dinámicas también que se dan en los barrios para solucionar frente a ese silencio, a esa dilatación del Estado para poder ir frente a situaciones que necesitan urgente respuesta, ¿cierto? No sé, el agua, una carretera, un paso vial, el transporte, que se vuelven como casi cosas pues como de solución a través también de esa banda que está operando, del poder de la violencia que a veces funciona inmediatamente, pero deja huellas irreparables. Entonces, me gustaría justamente que a partir de estos diálogos difíciles, como que ya hemos mencionado, que tú los has mencionado, Gerard, de manera muy puntual, pues como de verdad de dejarnos como esa tarea como ciudadanos también, no mejor dicho de dejarnos, no, de plantearla, exponerla sobre la mesa como qué podemos hacer. Yo quisiera como poner sobre la mesa otro de los elementos que creo que sí podemos hacer como ciudadanos también, y es reconocer esas violencias con las que nosotros nos relacionamos. Como tú lo decías, somos una ciudad muy inequitativa económicamente, hay mucha pobreza y también hay gente con mucho dinero, y creo que esa misma inequidad y esa misma disparidad crea formas de leernos de manera muy como con cierto resentimiento, con cierta realidades también a veces de marginación y de rótulo según el territorio que habites. Vos sos de Bello, vos sos no sé, de El Poblado, vos sos de Altavista y tenés cierta realidad ya imaginaria de, este man, no sé, o esta pelada es una ricachona o gomelita o no sé.
Y es verdad que pasa en cualquier parte del mundo, pero que creo que como un ejercicio ciudadano para lavarnos un poco esas memorias de violencia, es necesario pensar sobre ello, sobre todo a la hora de como pensarnos como colectividad, ¿sí o qué? Si estamos hablando de recuperar esa realidad de tejido social, sí es necesario también librarnos de esos prejuicios. ¿Cómo crees, Gerard, que podemos cultivar una mirada para vernos no por un estrato social, sino como una persona dotada de profunda dignidad, de respeto? ¿Cómo hacer ese camino como sociedad para no remarginarnos, o sea, para no eximirnos más de un ejercicio ciudadano que nos urge hacer? Sí, ese es uno de los retos que a mí me parece más interesantes de la pedagogía ciudadana, ¿cierto? Porque es que tenemos como muchas razones, justificaciones para tener esos estigmas, esa manera de mirarnos unos a otros, que fue la violencia, sobre todo en Medellín, pues, y creo que en el país también por las múltiples violencias. Eh, yo lo digo es por en Bajo la Piel siempre le estamos dando vuelta al tema, porque cuando estamos con personas de una empresa que finalmente también son clase media, pues en general, pero van a un barrio y uno siente como una cosa de superioridad moral, y los comentarios son, uy, no, qué pesar, tan pobres que son, les toca la vida muy dura, y, y uno y ellos no se ven así, pues hay unas cosas que serán las reivindicaciones individuales o familiares de la gente, pero la gente no piensa que vive en el peor barrio, ni que quisiera irse para otro, ¿cierto? Mucha gente está feliz en su barrio y no quiere irse de allí, ¿sí? Pero sin embargo los otros piensan que todo el mundo quiere irse a vivir a Laureles, al Poblado, y eso no es cierto. Entonces, yo lo que creo es que por eso el ejercicio pedagógico vamos, y de hecho Medellín con esta construcción pues de las laderas impide que la gente vaya, por ejemplo, la gente no tiene que ir a los barrios de las laderas. Si vos vivís en Laureles, en el Poblado, o vivís incluso pues en un barrio en, por la América o en la Comuna 13, no tenés a nada que ir al Popular, al Picacho, ¿cierto? Y si vas al estilo turista, ¿cierto? Te montás en un eh, Metrocable. metrocable, pasas por encima, mucha gente ni se baja, y uno les dice, ve, no se va a bajar aquí, uy, no, qué susto, lo que le va a pasar. Y entonces así es muy complicado. Yo siempre lo digo y cuento pues anécdotas de incluso chicos, por ejemplo, del barrio popular, y entonces uno les dice, ve, el sábado, por el próximo sábado vamos a ir a caminar por el Picacho. Y entonces le dicen, uy, hermano, ¿usted cómo me va a meter por allá? Eso por allá como es de peligroso, esos malandros me van a matar, o quién sabe qué me hacen. Y yo les digo, y ese barrio de allá es peor que este. No, 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 de todas maneras para allá no voy, Cucho. Y entonces, Cucho es una ciudad que creó estigmas de todo, ¿cierto? Y no solamente de barrios, y no solamente de comunas. En Altavista es impresionante que durante mucho tiempo los pequeños sectores fueron dominados por un grupo armado. Cada sector tenía su grupo armado. Y la gente todavía a estas alturas, uno les dice, ve, vamos a hacer un evento y van a venir los pelados de La Palma, van a venir los de Sabor Latino, van a venir. No, no, esa juntura no, hermano, ¿cómo la va a hacer? Incluso en microterritorios tenemos eso. Yo creo que Total. por eso a mí me duele tanto que con esta cosa del turismo nadie trabaje ya con nosotros, con los habitantes, con los que nos vamos a quedar viviendo en esta tierra, con los que no estamos de paso. Y tenemos que pensar en generar colectivo. Entonces aquí la pobreza se convirtió en un producto
para los turistas, ¿cierto? Entonces la gente va a la 13 y piensa que la 13 son las escaleras eléctricas y piensan ahora que Manantiales, o cómo se llama eso de la Comuna 3, eso es esa es la otra comuna. Entonces el turismo se va apropiando de todo y el diálogo ciudadano para generar eso, que estemos juntos, que nos pensemos juntos, la ciudad ya no lo hacemos y eso es terrible, pues, porque uno, yo lo digo porque cuando hacemos campañas, cuando pasa algo en un barrio o a veces está en una situación algo y yo hablo con amigos, todo el mundo como que se siente, ahí sí, llevarles esto, que, que con esto como que cumplo con mi cuota de caridad del año, pero nadie dice, vamos y miremos allá qué es lo que tenemos que hacer de manera colectiva. Gerard, impresionante, total, así es. Incluso con esto que decís de que la pobreza es un producto, me acordás que también hablábamos en anteriores sesiones de la mercantilización de la cultura, cómo se vende una cultura, cómo es una transacción ahora y entonces se vuelve como hay la experiencia del grafitur y de las escaleras eléctricas y resulta que eso es una historia que también nos tiene que, es justamente ayudar a ver las heridas que aún quedan y los desafíos que tenemos, como tú lo dices, que conversar como ciudadanos de los que quedamos. Y yo creo que eso no excluye como toda una realidad también de turismo. Creo que eso también hace parte de lo humano y es movilizarse por el mundo, por la tierra. Somos de algún modo como nómadas, migrantes, pero cómo conversar respetuosamente con ese que llega también a un territorio con una historia y unas formas y unos desafíos también como sociedad, como ciudadanía, que creo que es necesario también como establecer un diálogo más respetuoso y digno con el turista, ¿cierto? Con ese europeo, con ese estadounidense que llega, con ese americano, que no es solo, o sea, como también, no sé, presentarle como un diálogo de encuentro, no solamente de como enjuiciarlo o marginarlo, sino, hey, mira, aquí también estamos pensando esta ciudad, esto también merece como, tenemos una historia, un contexto, aquí hay como unas raíces que necesitamos fortalecer y además cuidar, ¿cierto? Que no somos un pueblo hecho solamente de gente que sabe bailar y sobrevive como puede con colores, que eso me parece muy fuerte a la hora también como de tomar acción, ¿cierto? No es únicamente como un asunto de objetos, ¿cierto? De cómo puedo equilibrar esta balanza de consumo para que también estas personas tengan un recurso, sino cómo me implico, que es lo que vos estás diciendo, que no es un objeto que se manda o se recopila en un lugar, sino cómo me implico yo para que realmente no solamente entienda esos contextos, sino que pueda ampliar ese espectro de realidad. Es una tejido social tan digno como incluso me haces pensar que en los estratos más altos, en un estrato 6, probablemente se pierde ese sentido de comunidad, no hay colectividad, cada uno es en la suya. Pues como que a veces ni los vecinos se conocen, probablemente también ese problema de ruido está pues como proliferado en cualquier escenario porque efectivamente se ha vuelto una ciudad de rumba, de turismo, de bafle afuera, porque el establecimiento hace que vengan más personas por X realidad económica. Entonces, realmente hay unos desafíos de colectividad que pensamos que a veces están ubicados en los barrios de la periferia o de la ladera, pero resulta que también todo en Medellín es un poco así, pero tal vez esos que tienen como más posibilidades económicas están más abandonados que nunca, viven una soledad que, que no se conoce y no se nombra también dentro de ese tejido social. Y tiene que ver también incluso como con las generaciones que nos anteceden. Seguramente son personas que abandonadas por su propia familia. Entonces también viven como una periferia o mejor dicho, como una marginación de la sociedad muy, muy compleja que creo que no solamente se debe hacer el ejercicio desde ese territorio que a veces visiblemente es como, ay no, qué susto ir por allá, sino también como de quien habita otros lugares más frecuentemente desde como quien le ha tocado un barrio más difícil
y darse cuenta que también un barrio donde aparentemente hay demasiada abundancia, también hay desafíos muy complejos en términos de humanidad, ¿cierto? De pensar en el otro. Se viven los mismos egoísmos de algún modo, o incluso más crudos. No sé, como por... Pero Gerard, muy teso, hombre, eso que nos propones y es cómo de verdad implicarnos. Y pues aquí también alzo la mano, yo estoy súper pilosa para tejer caminos de poder crear esa pedagogía de la escucha, del estar allí para los otros también en ese diálogo ciudadano. Y quería preguntarte justamente cómo por estos grupos que han perseverado tanto en los territorios como colectivos, casas culturales, como centros de acogida de madres comunitarias, que nos los cuentas en el libro Medellín, Bajo la piel de Medellín, pero que sé que conoces pues como, no sé, como aliado, cómplice, líder también en muchas ocasiones de esos escenarios y que probablemente fueron voz, respuesta, solución cuando el Estado no pudo llegar a tiempo o nunca llegó. Entonces, me gustaría que habláramos también como de esa responsabilidad que tenemos con esos centros culturales, con esos centros comunitarios, con esas casas que convocan, qué podemos hacer como ciudadanos para robustecer esos grupos, para que también tengan como esa visibilidad en la que muchas ocasiones fueron salvavidas y lo siguen siendo. Sí, ese es como todo, es como uno de los pendientes de la ciudad porque eh, pues en los 90 y todos lo decimos siempre, ¿qué hubiera pasado con esta ciudad si no hubieran surgido organizaciones como Pikachu con Futuro, como Convivamos, como Nuestra Gente, como Barrio Comparsa, bueno, cientos de organizaciones, madres comunitarias, colectivos de mujeres, eh, que fueron los que cuando, cuando la ciudad estaba totalmente tomada por la guerra, eh, fueron los que levantaron la mano y hicieron una apuesta muy fuerte por la vida, ¿cierto? Y a mí me duele mucho porque en este momento la mayoría de esas organizaciones están en el peor momento, ¿cierto? Están a punto de cerrar sus puertas sin recursos, la gente ya no puede trabajar allí porque no tienen cómo pagarle, y los profesionales se dispersan y la lucha por construcción de iniciativas comunitarias pareciera que se va perdiendo. Eh, yo, pues ahorita me gusta mucho porque sobre todo nosotros los viejos nos pegamos a lo que existe, a lo que hemos conocido. Y la ciudad también va generándose otros modelos. A mí me gustan mucho los colectivos de jóvenes de hoy que, que no andan tan en plan de formalizarse ni de crear una gran organización, sino que son 4 o 5 pelados o peladas y peladas que, que tienen un proyecto así de pequeñito y que en ese proyecto sueñan y generan una labor comunitaria muy interesante, ¿cierto? Y eso me da mucha alegría. Yo creo que eh, debería de haber una cosa que protegiera un poco esos espacios comunitarios como espacios de encuentro de las comunidades y que no se perdiera esa memoria y esa historia, pero que también esos sitios como que las comunidades no tienen muchos espacios físicos para reunirse y esos espacios son muy importantes y son referentes de la vida comunitaria. Pero igual creo que hay que mirar qué es lo que está surgiendo en los barrios, qué es lo que está surgiendo en las comunidades, porque claro, en los 80 y en los 90 la mayoría de personas que trabajaba en las comunidades, muchos no habían terminado bachillerato, había más, los líderes ni siquiera, muchos no sabían ni leer ni escribir, pues, ni contar, ni llevar una cuenta. Hoy en las comunidades hay cientos de pelados, pues que han hecho el pregrado, hay muchísimos que han hecho maestría, doctorado y siguen viviendo en el barrio y incluso ellos se ríen porque me dicen, no, en donde yo trabajo me dicen que como así que yo tengo un doctorado y todavía sigo viviendo por allá en ese moridero.
Qué hermoso. Porque pareciera que cuando uno mejora sus condiciones económicas, el siguiente camino es abandonar su barrio. Y hay gente que tiene un compromiso muy fuerte con su barrio y con su gente, con su identidad. Es que uno donde, yo lo digo porque uno donde creció sigue añorando esos espacios que tuvo y los amigos y las amistades. Entonces, yo creo que igual yo creo que la ciudad no siente, por lo que tú decías ahorita, los que toman las decisiones por lo general han vivido en espacios donde no hay comunidad, donde no hay tejido. Entonces les parece como de poca monta eso de apoyar el ejercicio comunitario. Eh, y, y entonces pues no apoyan, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero lo otro es que pues han pasado muchas cosas en el mundo. Anteriormente se veía mucho, las organizaciones dependían mucho de la cooperación internacional, que apoyaba proyectos en Medellín, sobre todo por toda esa, toda esa crisis de violencia y entonces llegaban recursos. El Estado también igualmente. Ahora no, ahora el Estado se dedicó a hacer un montón de cosas. Yo le decía estos días al alcalde que, que a mí me parecía que el alcalde ya parecía una ONG, que eran felices diciendo, sacando pecho, que porque han dado una capacitación para 30 pelados. Y yo les decía, pero en Medellín son 500.000 jóvenes, va a salir a sacar pecho porque trabajó con 50. Eso, Las dimensiones son inmensas claro. y entonces los pelados ahorita ya no creen en el Estado y se buscan formas de autogestión y yo lo digo es porque me encanta esa cantidad de bibliotecas comunitarias que están Exacto. surgiendo en los barrios, lideradas por jóvenes profesionales, Bellísimo. y montan su estructura y van y gestionan y hacen cosas y tienen el espacio para los niños y niñas y se rotan ellos la, la atención y uno llega a esas comunidades, a esas bibliotecas y ese amor de los chicos y las chicas con esos pelados y uno les dice con qué se mantiene, no, hicimos un proyecto el otro día, nos ganamos 5 millones y con eso tenemos para funcionar. Entonces, hay una lógica de practicidad, pero también es muy duro que ese compromiso que tenemos los demás con las comunidades la tengamos tan lejana. Exacto, qué duro. Me haces acordar mucho de esta Casa Morada en la 13, que fue un proyecto bellísimo, creo que surgió durante la época de pandemia y cogieron una fuerza hermosa, son un referente cultural y artístico, pues y como creativo para la ciudad, tienen radio, son pelados bellísimos, maravillosos, súper talentosos también, porque es una casa de encuentro también incluso como eso, de esa morada que acoge, que cuida, que protege, pero que también cultiva talento en términos de freestyle, pues a quien le gusta el rap, a quien le gusta el graffiti, a quien le gusta tejer, hay como un montón de espacios allí, desde la juntanza como lo mencionamos y lo que tú dices, como desde esa práctica más espontánea en la que realmente hay una sed de un encuentro, pero que solamente lo podemos descubrir si nos atrevemos a hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Pues hágalo y empiece. Y creo que pues los pelados hoy como que nos enseñan un montón a eso. Yo también soy muy joven, pero creo que soy de otra generación y en serio me enseñan un montón. Y quería mencionar otro caso muy teso, Gerard, que conocí en estos días con pues con la biblioteca ITM, hacemos recorridos pedagógicos por la ciudad y fuimos a un lugar que se llama Lusitania, sin duda lo conocerás. Lusitania queda como en la frontera en San Cristóbal y Robledo, y justamente pues como visibilizar ese tejido comunitario tan hermoso que tiene, es un parque biblioteca, pero que previamente antes fue eso, unos potreros, como si fuera un centro de toros, como una plaza de toros que hicieron allí, tiene una relación pues también con el narcotráfico en su momento, pero Dairo Chica, ¿cómo? que era de Dairo Chica. Exacto, exacto, como de estas familias muy resonantes como
de líderes pues como o pioneros del narcotráfico en Medellín, pero que eso lo resignifican a través pues como de una transformación estructural, ¿cierto? Dejan una estructura como en círculo, pero Y además... perdóname que me está Sí. descargando este aparato. Ay, tranqui, que no, igual, pues estamos aquí como también llegando a la conclusión del programa, pero muy bueno si lo puedes cargar para que nos logremos despedir. Pero Gerard, simplemente, y muchachos, quienes estamos acá conectados, para mencionar que, es decir, en medio de una realidad muy plural, porque también está habitado en este momento ese territorio de la Aurora, así se llama pues como la estación del Metrocable, por venezolanos, por personas también como migrantes o desplazadas del Pacífico colombiano, de los llanos orientales, un montón de como culturas ahí confluyendo, incluso uno de los bibliotecarios, pues, o como de los líderes de la biblioteca nos contaba, y entender un poco ya así como de manera pues muy por encima, porque no logramos quedarnos mucho, pero entender el desafío también coyuntural que hay allí de un barrio vertical, ¿cierto? De esas casas de interés social que son un edificio súper alto donde los reubican o donde instalan un montón de realidades culturales, de experiencias también que son muy diversas para cada persona. Entonces, como también develar ese desafío que tiene la ciudad en esos barrios verticales, ¿cierto? Que cada uno tiene su forma de habitar el espacio sonoro, el espacio también de colectividad, qué significa la colectividad para el otro, con qué equipaje llega para relacionarse con el otro, si con susto o si con rabia o con qué forma también de habitar un espacio común llega. Y creo que eso también nos hace conscientes de que es verdad que hay muchas experiencias muy bellas de colectividad al entorno pues, de eso que nos estabas contando, de grupos culturales en territorios o grupos de colectividades que logran transformar, pero también que tienen desafíos muy complejos y que también es como todo un camino por hacer en términos de comprender cada lugar de la ciudad, cómo se compone, cuál es la dinámica social que vive, porque es todo un universo también. Entonces entrar como con esa certeza de que hay una riqueza enorme, pero que necesitamos encontrar los caminos para confluir, para realmente hacer un diálogo ciudadano y de colectividad mucho más respetuoso, entendiéndonos como un territorio de muchas personas migrantes, desplazadas, de muchas personas que también están ubicándose en escenarios que no solamente son horizontales, que también son de para arriba, y como 20 pisos, 30 pisos de para arriba, y eso es otra lógica de vida. Total, total. Sí, Gerard. Allí está, pero son proyectos que le faltó, pues, como yo tuve oportunidad porque esa sede se construyó, o esa vivienda se hizo después de los Juegos Suramericanos de Medellín. Sí. Entonces llegaron ya la gente. Y indudablemente en Medellín las experiencias de reubicación de poblaciones ha sido muy improvisada. Yo tuve oportunidad de estar muy cerca de una corporación ¿cómo se llamaba? Fonavit, bueno, no me acuerdo, que fue la que hizo el acompañamiento social de esa reubicación. Y eso era con poquísimos recursos. Mucho, no había como una intención clara de generar comunidad. Y uno debía estar pensando, porque pues muchísimos llegaron de Moravia, reubicados de Moravia, hasta allá, pero hubo muchos que llegaron de otro lado, porque se aprovechó pues para llevar todas esas deudas pendientes que tenía la ciudad con las tragedias ambientales, incendios, pero, pero realmente la ciudad no le ha parado muchas bolas a esto de construcción de comunidades y de acompañamiento social para evitar la maximización de los conflictos. Y allá todavía hay unas rupturas tremendas del tejido social. Pero bueno, hay mucho por hablar todavía. Gerard, total, qué riqueza de verdad encontrarte. Creo que desde el inicio de semestre que supe bajo la piel de Medellín, de tu perfil, de tu camino, pues no dejo de decirte, sos una persona muy inspiradora. Creo que nos haces una invitación más que como de toda esa narrativa que yo sé, para hablar de paz hay necesario hablar
y poner sobre la mesa las realidades más frágiles por abordar, por saber cómo podemos también poner nuestra intención y nuestra acción sobre ese ejercicio de reparar el tejido social. Y creo que una primera cosa, creo que vos sos experto ya en esa postura de observar y reconocer la riqueza que es el otro en medio de la diversidad, de la pluralidad, de lo que pues también obviamente somos todos muy diferentes y habitamos realidades muy diferentes, pero creo que para empezar a hacer el camino, o mejor dicho, tampoco estamos al inicio, creo que hemos hecho pasos generacionalmente, hemos hecho pasos y no podemos tampoco ser injustos con lo que cada como generación ha tejido en la ciudad, pero sí es como un punto de partida para reparar el tejido social, para mirar la fuerza de la colectividad, es reconocer la riqueza del otro, que el otro es una oportunidad, una riqueza enorme para tejer juntos un espacio común. Y bueno, y pues finalmente Gerard, como una último mensaje que nos quieras dar respecto a este propósito que nos ha enamorado de la paz. ¿Vos qué pensás que podemos acoger en esta cátedra de formación ciudadana para la paz? Que nos dejes como un mensaje para accionar frente a ello, ¿cierto? Que a veces nos quedamos mucho en lo retórico y es bacano también como, hombre, un punto de acción que nos invite también a vivirla, a vivirla. No, yo creo que somos una sociedad que tenemos mucha belleza en el alma y en el corazón de la gente. Yo esta semana que estaba hablando con el director de Confama le decía, pues, yo iba aterrado de la, como del ambiente solidario de muchas personas, que finalmente lo que no encuentran es un camino también para, para generar más acciones de más poder, porque con eso que decíamos ahora de que se perdió la confianza, pues no creemos en el Estado, no creemos en la empresa, no creemos en las fundaciones, no creemos en el vecino, no creemos en nadie, y entonces así es muy complicado porque las posibilidades de acción colectiva se fundan en la confianza. Total. Entonces yo creo que el llamado es como eso. Pues yo sé que eso no es una cosa sencilla, pero como que pongamos cada momento como esa acción de que somos seres sociales, sujetos que vivimos en una sociedad, que no nos podemos estar todo el tiempo quejándonos o señalando al otro como el culpable de las acciones, sino como así sea yo sé que esto suena muy cristiano y muy bonito y no sé qué, pero yo creo que si uno tiene una pareja, con todo lo bueno que pasen en la vida, hacer llamados permanentes a que entre los dos pueden hacer un pequeñito acción de convocatoria, de acción colectiva, de preocupación por el otro, el otro. Los chicos en las universidades, si ven un compañero que está en dificultades, tiene problemas económicos, pues como buscar una acción solidaria que permita que ese chico, no pensemos en solucionarlo de todo. Yo siempre tengo un dicho que digo que en esta sociedad somos muy charros porque no hacemos lo pequeño, porque todo el mundo dice a uno, eso es una bobadita, los problemas son mucho más grandes, entonces no hagamos lo pequeño porque es muy pequeño, pero y no hacemos lo grande porque lo grande nos desborda, entonces no hacemos ni lo uno ni lo otro y todos vivimos desentendidos de la sociedad. Entonces yo creo que hay que ser allí la institución Eduardo Santos, hablando con un grupo de pelados el año pasado, pues quejándose de situaciones que pasaban en el grupo. Los invité a que hiciéramos una reflexión y como una indagación de cuáles eran los problemas que tenían algunos chicos y chicos de esos que consideraban ellos que tenían que estar al margen. Y se encontraron unas condiciones, entre muchas cosas, se encontraron unas condiciones de pobreza muy profundas en varios compañeros. Y entonces la alternativa que ellos mismos crearon fue hacer un mercado solidario. Entonces, los chicos no sabían quién recogía ni nada, pero cada 15 días en la secretaría dejaban un mercado para 4 o 5 compañeros, cada 15 días para 4 o 5 compañeros con cosas básicas. Pues no necesitaba cada uno poner una tonelada de arroz,
sino que cada uno llevaba lo que en la casa le daban y lo llevaban y con eso. Y eso está funcionando hasta hoy. Pues, esos pelados salieron de 11, pero cuando fueron a entregar las cosas a que entregan cada año, a los de 10 les dijeron que una de las tareas que tenían era seguir con esa acción solidaria. Entonces la continuaron. Entonces, pues sí, uno puede ser muy romántico, muy bobo, como me quieran decir, pero qué bonito es que esas pequeñas acciones las podamos hacer y eso nos expande el alma, veamos la importancia de que la sociedad sea más solidaria. Yo tengo una palabra que la tengo aquí tatuada, que te mostraba el otro día, que es la compasión, ¿cierto? Porque como hay muchas sesiones de compasión, yo me he tomado el principio socrático de compasión, ¿cierto? Como el arte de aliviarnos juntos, ¿cierto? No, yo no me compadezco del otro porque estoy ayudando a aliviar el otro, es porque si yo estoy haciendo con el otro algo, nos estamos aliviando los dos. Es como el llamado. Pues, sí, Gerard, bellísimo, gracias infinitas por este mensaje tan sabio. Creo que definitivamente es a través de ese ejercicio de la compasión, como tú lo mismo lo defines, porque también estoy como sanando o aliviando también algo que está dentro de mí, que se refleja de lo que yo veo del otro. Este llamado también a dar con profunda delicadeza, porque hay que saber dar también, no solamente como tú le decías, yo llevo esas cosas, no, saber dar es saber cómo es mayor amor para el otro. Y me haces acordar de una frase que conozco desde siempre, nada es pequeño si se hace por amor. Y creo que el amor no es para nada cándido, el amor es político y tiene una fuerza, tú lo sabes, Gerard, tú sabes más que yo de eso, pero hay que decirlo y es esa fuerza tan gigante y la determinación también con la que nosotros decidimos elegir el amor como un ejercicio de sujetos políticos que miran al otro con profunda dignidad y que por eso mismo mirar con compasión es todo un ejercicio revolucionario. Por eso te agradezco mucho este aporte tan enriquecido, tan valioso, tu tiempo, tu palabra. Ojalá podamos tenerte más veces por acá. Un abrazo gigante, Gerard, y esperamos de verdad seguir tejiendo caminos, que podamos conocer una Medellín cada vez más compasiva, amorosa, respetuosa, digna. Entonces, en paz, ¿por qué no? Entonces, un abrazote gigante para vos y hasta que nos podamos encontrar nuevamente en este camino. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por esta conversa tan enriquecedora y provechosa. Y muchas gracias por abrirme la puerta del ITM, que como les decía el otro día, es un proyecto que yo amo en esta ciudad, por lo que significa en términos de la inclusión. Me parece que son de las acciones que la ciudad debía de copiar para pensando en los beneficios que nos trae a todos también. Total, y esta es tu casa, Gerard, y el ITM está honrado de poder de poder tejer caminos. La biblioteca de verdad es un gran escenario también para tejer diálogos ciudadanos y poder también robustecer este propósito de una Medellín bajo su piel. Así que estamos honrados de tenerte con nosotros, de verdad. Y yo en primera persona también, y alzo la mano para trabajar juntos. Gracias, Gerard. Hasta la próxima, muchachos, que estén bien. Chao. Gracias a todos. Chao.